entretenimiento familiar, pero tiene razón cuando uno lee este artículo. Estamos conversando Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García entre amigos acerca de temas que nos llaman la atención y consideramos el devenir cultural. Y un reciente artículo que nos llega desde el Washington Post en su sección de entretenimiento, que nos cita 34 de las películas que cataloga películas políticas de mayor influencia en la historia del cine. Es interesante ver esta lista porque en la lista hay varios tipos de películas. Están las películas que de alguna manera hacen eco de una situación política histórica. Están películas que de alguna manera proyectan o imaginan cómo es el panorama político en el futuro, y luego están otras películas que simplemente por su tema tocan cuestiones sociales que son politizadas. Así que son 34 películas, no las vamos a mencionar todas, pero ¿alguna sorpresa para ti en esta lista? No, a mí me sorprendió encontrar aquí algunas películas que son una crítica muy dura a todo el sistema político norteamericano, fundamentalmente como Mr. Smith Goes to Washington, el señor Smith que va a Washington, un tipo de pueblo que va con la idea de cambiar la filosofía de la política en Washington y se encuentra que él es un provinciano que no tiene cabida realmente, que sus ideas son extraordinariamente buenas, pero el cinismo político simplemente lo avasalla. No es una persona que realmente dé la talla para condicionar o cambiar el espíritu político que se da en las altas esferas, no solamente de Washington, porque la película representa a este país, pero resulta que en los países nuestros, aquel que llega a un poder de senador, de diputado y que logra afianzarse ahí, tiene un poder extraordinario realmente. Yeah. Y me pregunto cuántos políticos que inicialmente comienzan su carrera con el idealismo terminan totalmente desengañados de cómo funcionan verdaderamente y que no son de Washington, las cosas, sí, que claro, no son de Washington, y cuando llegan a Washington o a los centros de poder en nuestra América Latina, pues sucede la misma cosa. Así que son ecos de la realidad o del entendimiento de muchos de nosotros, ¿no? Una de las películas para mí más fuertes de todas estas que se citan acá, y son más de 30, es la que protagonizaron, creo que fue Robert Redford, y estaba también Dustin Hoffman, Todos los hombres del presidente, que habla de la increíble cuestión que sucede con el escándalo de Watergate cuando era presidente Richard Nixon, quien realmente fustigaba a la prensa, no le gustaba que se metieran en sus cuestiones de control, y sin embargo estos dos periodistas, jóvenes los dos, y que estaban recién iniciando su carrera, son capaces de destapar una trama realmente impresionante en la política real, contingente en los Estados Unidos. Y entonces ahí yo diría, acuña esa frase que dice que la prensa es el cuarto poder. Muchas cosas han cambiado desde que eso sucedió. Yo, amparándome tanto en la prensa como en el ámbito político. Amparándome en ese cuarto poder, es que siempre me siento entusiasmado de compartir acá, porque yo formo parte del cuarto poder. Bueno, no, pero a ti hay que darte crédito porque tú has escrito cartas al editor del New York Times y te las han publicado. Bueno, sí, por favor. Esa carta, si hubiera salido a la luz, sí, me hubiera causado muchos problemas en mi trabajo. En otros ámbitos. Fíjate que me llama la atención en la lista varias películas que yo he visto y me encantan. Una de ellas, en los años 60, es la primera producción genuinamente argelina. Argelia obtiene su independencia en 1962 y en 1966 la primera producción de cine de ese país es un recuento de la lucha por la libertad y la independencia de los argelinos del poder colonial que Francia ejerció sobre ellos por más de 150 años. Es muy interesante la película, y la película se llegó a usar, Guillermo, como una herramienta de entrenamiento en contra de la insurgencia política en los años 70, porque mostraba la manera de operar de la guerrilla y de la subversión y de las aspiraciones que muchos independentistas y guerrilleros que luego llegaron en la década de los 70 y popularon tanto el continente africano como Asia y como América Latina usaban en sus tácticas. Y me llama mucho la atención por la realidad y la crudeza de esta película, sin demasiados comentarios editoriales. Y en el cine político
no sucede con frecuencia. Siempre se editorializa grandemente. Claro, se da una especie como de acompañamiento en el sentido de explicar algunas acciones. Y algunas películas como esta quizá no necesitan tanta explicación porque uno ve las condiciones de vida, ve la lucha en acción, ve a estos idealistas que tratan de alguna manera de proclamar algo a través de sus acciones. Yo creo que este es realmente el arte del cine, ¿no? Cuando es capaz de mostrar a través de imágenes algo que no necesita, no requiere de muchas palabras. Y esto es algo que se está perdiendo hoy día en el cine moderno, ¿no? En el cine, yo diría, especialmente me molesta mucho ver algunas películas de Marvel, ¿no? Por ejemplo, los superhéroes. Yo quiero ver a los superhéroes actuando con su poder, pero cuando hay esas proclamas y esas intrigas psicológicas de 20 minutos, yo no la puedo soportar, ¿no? Tú quieres la acción. Exacto, tú quieres los golpes, pero en una película explosiones. como la que estás comentando, hay acción. Sí. Y no hay tanto diálogo, no hay tanta explicación. No. Y eso es lo que la hace realmente una cosa que a lo mejor debería pasar a los anales de la leyenda del cine, ¿no? Yeah. ¿En la lista hay alguna película en particular que tú consideras favorita, que de alguna manera representa verdaderamente ese cine político que a ti te Yo no te gusta? sé si está aquí, porque la estuve mirando y tratando de encontrar esta película también de Dustin Hoffman, cuando él es invitado para generar una guerra ficticia. Sí, está ahí, se llama en inglés Wag the Dog. Ya. Pasea el perrito, ¿no? En donde él... Sí, es extraordinaria. De hecho, es mi película favorita de esta lista. Él es invitado Es increíble. a figurar una especie como de guerra ficticia en donde incluso... Porque hay que distraer a la opinión pública de un escándalo presidencial. Hay un héroe que se trata de venir con toda la fanfarria. Creo que es un héroe muerto, ¿no? No, se lo inventan. No, se lo inventan. Y entonces, es el cadáver de una persona anónima. Pero lo interesante de esta película es que el director de cine está convencido que está haciendo algo real. Sí. O sea, él no se da cuenta de que forma parte de una fantasía. Sí. Y cuando al final de la película él quiere recibir su mérito, el que lo contrata, que era Robert De Niro, me parece, le dice, no, si esto no ya se te pagó, olvídate de tus méritos. Y el hombre dice, pero yo soy el que hizo esto. Claro, que era el reconocimiento cinematográfico. Es una cosa tragicómica, pero que revela un poco los juegos de poder que se pueden dar, no solamente en Washington, porque no podemos cargarle la mano solamente a Washington, pero se da en todos los países cuando se trata de ejercitar un poder que esté al margen de lo que la gente quiera conocer o saber. La manipulación de la opinión pública. Sí. Es posiblemente una de mis películas favoritas ahí, si no es la que más, pero también estoy pensando en El candidato de Manchuria, que ha habido dos versiones. No, pero esa ya es escalofriante. Sí, y que en algunos casos se parece mucho a alguna realidad. Porque esa película lo que presenta es lo que se llama, en inglés se le llama durmiente, esa persona que se trae una potencia extranjera que para se influir. Educa y que después como que revive y comienza a ser un líder, pero representando la idea del otro país, ¿no? Y los intereses de otro país. Y eso para mí es escalofriante, porque realmente a lo mejor cuántas veces no se habrá intentado hacer una cosa así, especialmente en aquellos círculos de poder, ¿no? Plantar una persona para que represente las ideas contrarias a lo que el país o a lo que la defensa de ese país quisiera. Así que El candidato de Manchuria yo lo encuentro una película muy seria y que le está pegando a lo mejor en el blanco a muchos lugares del mundo en donde uno se pregunta, ¿y esta persona para qué lado juega, no? ¿Cuál es su papel en la historia? Porque realmente uno se queda muy pensativo de todo esto. Y a veces estas películas políticas, siendo realmente una narrativa de ficción, se parecen bastante a algunas realidades que experimentamos en estos días. Pero yo estoy interesado en explorar la razón por la que dedicamos entretenimiento a un tema como la política, que nos divide, que despierta pasiones en nosotros que a veces son extremas, que de alguna manera no satisface, que está llena de historias de corrupción y que muestra a veces lo peor del ser humano. Y sin embargo, a pesar de que vivimos diariamente situaciones políticas que no son óptimas, optamos por ir al cine todavía a exponernos a ver películas que tienen alto contenido político, cuando realmente deberíamos quizás buscar algo más de evasión de todo eso. Me llama mucho la atención
que elijamos películas políticas para ver? Porque la acción política nos afecta a todos, en todas las áreas de la vida. Y esto es una cuestión que a veces a la gente le cuesta descubrir. Pero resulta que si hay una alza en los impuestos es una decisión política y nos afecta a todos. Cuando hay a lo mejor reducción en beneficio de salud para salvar algún tipo de dinero o lo que sea, es una decisión política que se toma en altos niveles de la política y nos afecta a todos. Es decir, hay cuestiones en donde uno va al cine buscando entretenimiento, pero también buscando argumentos que de alguna manera reflejen la realidad que estamos viviendo. Y es por eso que yo creo que hay personas todavía que hacen películas de este tipo, y también hay personas que, como nosotros, que las vamos a ver y que queremos analizarlas hasta donde sea posible para ver qué tipo de contexto y qué tipo de, yo diría, de relación tienen con la realidad en la que estamos inmersos, ¿no? No hace mucho tiempo atrás, ¿cuál era la gran preocupación de todo el mundo? La conflagración nuclear, que estaba ahí. Y hoy día, ¿cuál puede ser el problema que tenemos mayormente? Bueno, trabajo, empleo, inmigración, pero también están estas cuestiones bacteriológicas que nos están afectando a todo nivel. Quisiéramos animarte a que te pongas en contacto con nosotros y participes de esta conversación, tú que nos acompañas entre amigos, y bueno, puedes hacerlo simplemente visitando nuestra página en internet, radiomoody.org, o también en Twitter somos tus temas de hoy, y seguir conversando sobre estos temas que tienen que ver con la cultura. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace en Sao Paulo, Brasil, y también en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García te emplazamos para otro encuentro, para seguir conversando estos temas que espero también te interesen a ti como nos interesan a nosotros, y que podamos hacerlo entre amigos. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.